Puedes declarar prosperidad con FE cada día. Puedes afirmar abundancia todas las mañanas. Puedes visualizar riqueza cada noche. Y aún así, sentirte atascado, bloqueado, porque existe algo que tus declaraciones no logran atravesar. Una barrera invisible, como un muro de concreto, que ninguna afirmación puede derrumbar. Y lo más inquietante es que la mayoría de las personas ni siquiera saben que esa barrera existe. Florence Scovel Shinn dedicó años a intentar comprender por qué algunas personas manifestaban sus deseos con facilidad, mientras que otras, a pesar de practicar las mismas técnicas, permanecían completamente estancadas. La respuesta que encontró transformó su forma de enseñar para siempre. La barrera no era falta de fe. No era una técnica errónea. No era un merecimiento insuficiente. La barrera era una persona. A veces, varias personas. Personas a las que no has perdonado. Florence descubrió que cargar rencor es como intentar nadar arrastrando un ancla pesada. Puedes esforzarte al máximo. Puedes usar la técnica perfecta. Puedes tener toda la determinación del mundo. Pero mientras esa ancla permanezca atada a ti, no vas a llegar a ningún lado. Y lo más perturbador es que la mayoría de las personas ni siquiera se dan cuenta de que están cargando esa ancla. Creen que ya perdonaron, creen que ya lo superaron, creen que esa historia antigua ya no afecta en nada. Pero el subconsciente no olvida. El subconsciente guarda cada rencor, cada resentimiento, cada herida no curada. Y es el subconsciente el que determina lo que manifiestas. Florence creó una prueba sencilla para descubrir si aún cargas rencores escondidos. Les pedía a sus alumnos que pensaran en la persona que más los había lastimado, que pensaran en el rostro de esa persona y luego que observaran lo que sentían en su cuerpo. Si sientes cualquier contracción en el pecho, cualquier tensión en el estómago, cualquier aceleración en el corazón, aún no has perdonado de verdad. Tu cuerpo está guardando el rencor, aunque tu mente diga que ya lo superaste. Y mientras tu cuerpo guarde ese rencor, tus declaraciones serán saboteadas desde dentro hacia afuera. En 1924, Florence atendía a una mujer llamada Guadalupe, Lupita para los amigos. Lupita era una de las alumnas más dedicadas. Llegaba temprano a todas las charlas, apuntaba cada detalle, declaraba con disciplina militar. Y Lupita estaba completamente en la ruina. No tenía sentido. Lupita hacía todo bien, conocía todas las técnicas, tenía una devoción inquebrantable, pero el dinero, la corriente, simplemente no fluía. Cada vez que algo parecía mejorar, aparecía un gasto inesperado. Cada vez que surgía una oportunidad, algo salía mal en el último momento. Florence comenzó a investigar. Conversó con Lupita sobre su vida, su historia, sus relaciones. Y entonces Florence hizo una pregunta que lo cambió todo. ¿Existe alguien a quien no puedas perdonar? Lupita titubeó. Sus ojos cambiaron, su cuerpo se tensó. Y entonces dijo que no, que ya había perdonado a todo el mundo. Florence sabía que era mentira. No porque Lupita quisiera mentir, sino porque el cuerpo de Lupita acababa de contar la verdad. Florence insistió, con delicadeza pero con firmeza, y poco a poco la historia salió a la luz. El papá de Lupita había abandonado a la familia cuando ella tenía 12 años. Simplemente desapareció un día. Se llevó el dinero de la casa. Dejó a la mamá de Lupita sola con 3 hijos. La mamá tuvo que trabajar en 2 empleos. Lupita tuvo que abandonar los estudios para ayudar en casa. Lupita dijo que había superado eso hacía mucho tiempo, que ya no pensaba en su papá, que él no hacía diferencia en su vida.
Pero Florence veía otra cosa. Veía a una mujer de 40 años, aún cargando la herida de una niña de 12. Veía décadas de rabia comprimida que nunca había sido liberada. Veía un veneno silencioso que corroía cada intento de prosperar. Florence le explicó algo que Lupita nunca había escuchado. El dinero es una corriente, y la energía necesita fluir. Cuando guardas rencor, creas un bloqueo en ese flujo de energía. Es como colocar una piedra en medio de un río. El agua sigue corriendo, pero con mucha más dificultad. El papá de Lupita ya no estaba presente en su vida, pero el rencor que Lupita guardaba contra él estaba presente en cada momento. En cada declaración que hacía, parte de la energía se iba a alimentar ese resentimiento. En cada afirmación de prosperidad, una voz interna susurraba que ella no lo merecía, porque su propio padre la abandonó. Lupita no estaba manifestando falta de dinero. Lupita estaba manifestando desamparo. Repetidamente, obsesivamente, porque era eso lo que su subconsciente conocía. Era eso lo que su herida no curada seguía creando. Florence propuso algo que dejó a Lupita horrorizada. Le pidió a Lupita que perdonara a su papá. Lupita se negó inmediatamente. ¿Perdonar a ese hombre? ¿Después de todo lo que hizo? Él no merecía perdón. Él destruyó a la familia. Él arruinó su infancia. Él no merecía nada. Florence escuchó pacientemente. Y entonces dijo algo que quedó grabado en la mente de Lupita para siempre. Perdonar no. Es decir que lo que la persona hizo está bien. Perdonar no. Es fingir que no dolió. Perdonar no es dejar que la persona vuelva a tu vida. Perdonar es soltar la cuerda que te mantiene atada a ella. Florence usó una imagen que Lupita nunca olvidó. Dijo que el rencor es como una cuerda invisible que te conecta a la persona que te lastimó. Mientras guardas el rencor, estás amarrada a esa persona. Ella puede estar del otro lado del mundo, puede estar muerta hace años, pero tú sigues conectada. Y esa conexión drena tu energía, drena tu capacidad de manifestar, drena tu alegría, tu paz, tu abundancia. Cuando perdonas, no le estás haciendo un favor a la otra persona. Estás cortando la cuerda, te estás liberando. Estás recuperando toda la energía que estaba siendo desperdiciada en esa conexión tóxica. Lupita comenzó a entender, pero aún no sabía cómo perdonar. ¿Cómo perdonas a alguien que hizo algo imperdonable? ¿Cómo sueltas décadas de dolor? Fue entonces que Florence le enseñó a Lupita la ceremonia del perdón al anochecer. Florence explicó que el momento antes de dormir era especial. En ese momento la mente consciente se está relajando y el subconsciente se está abriendo. Lo que haces en los últimos minutos antes de dormir tiene un impacto profundo en lo que tu subconsciente procesa durante la noche. La mayoría de las personas se van a dormir pensando en problemas, preocupaciones, resentimientos, y entonces pasan la noche entera marinando en esa negatividad. El subconsciente trabaja durante el sueño, y si lo alimentas con rencor antes de dormir, es rencor lo que va a procesar. Pero si alimentas el subconsciente con perdón antes de dormir, es perdón lo que va a procesar. Es curación lo que va a suceder mientras duermes. Es liberación lo que se va a enraizar en el nivel más profundo de tu mente. La ceremonia del perdón al anochecer de Florence tenía 7 pasos específicos. 7 pasos que debían ser practicados todas las noches durante al menos 7 días. Algunos casos más profundos necesitaban de 21 días o incluso 40 días. Pero la mayoría de la gente comenzaba a sentir resultados en la primera semana. Guadalupe, o Lupita, siguió las instrucciones de Florence Scovel Shinn al pie de la letra.
sin falla alguna. En la primera noche, Lupita se recostó en la cama y cerró los ojos. Respiró profundo 3 veces. Y entonces trajo a su mente la imagen de su papá, su rostro, su voz, su presencia. Inmediatamente, su cuerpo reaccionó. El pecho se le apretó. El estómago se le revolvió. Lágrimas comenzaron a escurrir. Décadas de dolor comprimido comenzando a emerger. Florence había avisado que eso sucedería. El primer paso de la ceremonia era justamente permitir que el dolor viniera. No luchar contra ella. No intentar ser fuerte. Apenas dejar que la emoción fluyera. Como un río. Lupita lloró aquella primera noche como no lloraba hacía años. Lloró por la niña de 12 años que fue abandonada. Lloró por la adolescente que tuvo que crecer demasiado rápido. Lloró por la mujer adulta que nunca entendió por qué nunca se sentía merecedora de nada. De nada. Pero después de las lágrimas vino algo inesperado. Una levedad. Como si un peso hubiera sido removido del pecho. No todo el peso, pero parte de él. Lupita durmió profundamente aquella noche y despertó diferente. Algo había cambiado, aunque no pudiera explicar exactamente qué. En la segunda noche, Lupita repitió la ceremonia. Esa vez las lágrimas vinieron más rápido. Pero también pasaron más rápido. La imagen de su papá ya no causaba tanta contracción. El dolor aún estaba ahí, pero parecía más distante. Florence había explicado que el perdón funciona en capas. Cada noche, tú remueves una capa. Cada noche, tú te aproximas un poco más al centro de la herida. Y cuando tú finalmente llegas al centro, acontece la curación verdadera. En la tercera noche, algo diferente aconteció. Mientras Lupita visualizaba a su papá, un recuerdo surgió que ella había olvidado completamente. Un recuerdo de antes del desamparo. Un recuerdo de su papá enseñándole a andar en bicicleta, riendo cuando ella se caía, ayudándola a levantarse. Lupita había pasado tanto tiempo odiando a su papá que había olvidado que un día lo amó. Había olvidado que antes del dolor había alegría. Había olvidado que el hombre que la abandonó era también el hombre que una vez fue su héroe. Ese recuerdo no disculpaba lo que su papá hizo, pero lo humanizaba. Y humanizar a alguien es el primer paso para perdonar. Sin duda, en la cuarta noche, Lupita consiguió hacer algo que creía imposible. Ella consiguió decir, mentalmente, las palabras que Florence había enseñado. Te perdono, te libero, yo me libero. Las palabras salieron trémulas, no totalmente sinceras, pero salieron. Y Florence había dicho que no necesitaba ser perfecto. El perdón no acontece de una vez. El perdón es una práctica. Cada vez que tú dices las palabras, aunque no sientas completamente, tú estás plantando una semilla. En la quinta noche, Lupita percibió que conseguía pensar en su papá sin que su cuerpo reaccionara tan intensamente. La contracción aún estaba ahí, pero era menor. El dolor aún existía, pero no dominaba más. En la sexta noche, Lupita tuvo un sueño extraño. Soñó que encontraba a su papá en una carretera. Él estaba viejo, cansado, arrepentido. Él pedía perdón. Y en el sueño, Lupita conseguía dar ese perdón. Abrazaba a su papá. Sentía paz. Florence siempre dijo que sueños durante la ceremonia eran señales de que el subconsciente estaba procesando la cura. Eran señales de que las capas más profundas estaban siendo alcanzadas. Sin duda. En la séptima noche, Lupita hizo la ceremonia por última vez. Y cuando visualizó a su papá,
Algo había cambiado completamente. La imagen no causaba más dolor. Causaba algo que Lupita nunca esperó sentir: compasión. Lupita vio a su papá no más como el monstruo que abandonó a la familia, sino como un hombre quebrado, que no consiguió lidiar con sus propios dolores. Eso no tornaba lo que él hizo aceptable, pero lo tornaba comprensible. Y comprender es la puerta para perdonar verdaderamente. Lupita durmió en aquella séptima noche con una paz que no sentía hacía décadas. Y en las semanas siguientes, su vida comenzó a cambiar de formas que ella no conseguía explicar. Primero fue una sensación de levedad, como si un peso que ella cargaba hacía tanto tiempo que había olvidado que existía hubiera sido removido. Ella andaba diferente, respiraba diferente, veía el mundo diferente. Después comenzaron las sincronicidades. Una amiga que ella no veía hacía meses ligó ofreciendo un trabajo. Un antiguo cliente que había desaparecido reapareció queriendo cerrar un contrato grande. Una cuenta que ella creía que estaba perdida fue encontrada con un saldo que ella ni recordaba. En 3 meses, Lupita había salido de la bancarrota. En 6 meses, estaba más próspera de lo que nunca había sido. En 1 año, había comenzado su propio negocio. Florence documentó este caso y decenas de otros similares. Y el patrón era siempre el mismo. Personas bloqueadas hacía años conseguían destrabar sus vidas en semanas cuando practicaban la ceremonia del perdón al anochecer. ¡Increíble! Pero Florence descubrió que la ceremonia necesitaba ser hecha de una forma muy específica para funcionar. No bastaba apenas pensar en la persona y decir que perdonaba. Había una secuencia, una estructura, una progresión que maximizaba los resultados. El primer paso era lo que Florence llamaba de convocación. Tú no apenas piensas en la persona. Tú convocas la presencia energética de ella. Visualizas ella de pie en tu frente. Ves los detalles del rostro, de las ropas, de la postura. Cuanto más vívida la visualización, más profundo el trabajo. El segundo paso era la permisión. Tú permites que todas las emociones vengan. Raiga, tristeza, miedo, vergüenza. Lo que quiera que esté guardado. Tú no juzgas esas emociones. No intentas controlarlas. Apenas permites que existan. El tercer paso era la expresión. Tú dices para la imagen de la persona todo lo que siempre quisiste decir. Puede ser en voz alta si estás solo, o mentalmente si hubiera otras personas en la casa. Tú expresas el dolor, la rabia, la decepción, todo lo que quedó atorado. El cuarto paso era la comprensión. Tú intentas, aunque sea difícil, ver la situación del punto de vista de la otra persona, no para desculpar, sino para humanizar. Personas lastiman otras personas porque están lastimadas. Eso no justifica, pero explica. El quinto paso era la declaración. Tú dices las palabras del perdón. Te perdono, te libero, yo me libero. Aunque no sientas completamente, tú dices. Las palabras tienen poder. Las palabras programan el subconsciente. El sexto paso era la bendición. Tú deseas genuinamente que la persona sea feliz, próspera, bendecida. Eso es lo más difícil. Pero Florence explicaba que cuando tú consigues bendecir a quien te lastimó, tú quiebras definitivamente la conexión tóxica. El séptimo paso era la liberación. Tú visualizas la cuerda que te conectaba a la persona siendo cortada. Visualizas ella se alejando, yendo a vivir la vida de ella. Y tú te quedas con toda tu energía de vuelta, completo, libre. Esa ceremonia de 7 pasos
practicada todas las noches antes de dormir. Era lo que Florence llamaba de limpieza profunda del alma, una limpieza poderosa. Y ella insistía en que ningún decreto, ninguna afirmación, ninguna técnica de manifestación funcionaría plenamente mientras esa limpieza no se llevara a cabo. Piénsalo así. Si quieres plantar un jardín, primero necesitas limpiar el terreno, remover la mala hierba, quitar las piedras, preparar el suelo. Si intentas plantar semillas en un terreno lleno de escombros, no van a germinar bien. Los decretos son las semillas. El perdón es la limpieza del terreno. Y muchas personas pasan años echando semillas en suelo contaminado, sin entender por qué nada crece. Florence atendía constantemente a personas que hacían todo bien técnicamente, pero seguían bloqueadas. Y en casi todos los casos, cuando ella investigaba más a fondo, encontraba rencores no resueltos. A veces contra sus padres, a veces contra exparejas, a veces contra antiguos socios o amigos, a veces contra sí mismas. Y lo más traicionero es que muchas de esas heridas estaban tan enterradas que las personas ni siquiera sabían que existían. Ellas creían sinceramente que ya lo habían superado. Pero el cuerpo guardaba la memoria. El subconsciente mantenía el archivo abierto. Y ese archivo abierto drenaba energía constantemente. Florence desarrolló un método para identificar rencores ocultos. Ella pedía a sus alumnos que hicieran una lista de todas las personas importantes de sus vidas: padres, hermanos, parejas, exparejas, amigos, maestros, jefes, cualquier persona que hubiera tenido un impacto significativo. Después, pedía que leyeran cada nombre lentamente y observaran las sensaciones en el cuerpo. Si había cualquier incomodidad, cualquier tensión, cualquier reacción emocional, era señal de que había algo no resuelto allí. Algunas personas se quedaban impactadas con los resultados. Descubrían que guardaban resentimiento contra personas que creían haber perdonado hacía años. Descubrían que sentían enojo hacia personas que ni recordaban que existían. Descubrían que cargaban el peso de decenas de relaciones mal resueltas. Y cada una de esas relaciones mal resueltas era un ancla. Cada rencor no procesado era una fuga de energía. Cada perdón no dado era un bloqueo en el flujo de la abundancia. En 1926, Florence atendió un caso que la marcó profundamente. Un hombre llamado Eduardo llegó hasta ella completamente desesperado. Había perdido todo: negocio en bancarrota, matrimonio destruido, salud deteriorada. Eduardo estaba en el fondo del pozo y no veía salida. Florence hizo el ejercicio de la lista con Eduardo. Y cuando llegó al nombre de su papá, algo sucedió. Eduardo comenzó a temblar. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Su voz falló. El papá de Eduardo había sido un hombre cruel. Golpeaba a Eduardo cuando era niño. Lo humillaba frente a los demás. Le decía constantemente que era un fracaso, que nunca sería nada, que era una vergüenza para la familia. Eduardo se había ido de casa a los 17 años. Cortó completamente el contacto con su papá y juró para sí mismo que sería todo lo que su papá dijo que él no sería. Construyó un negocio. Se casó. Tuvo hijos. Probó que su papá estaba equivocado. O al menos eso fue lo que Eduardo pensó que había hecho. Porque Florence vio claramente lo que estaba sucediendo. Eduardo no había construido una vida para sí mismo. Eduardo había construido una vida contra su papá. Cada decisión, cada conquista, cada paso era motivado por el deseo de probar que su papá estaba equivocado. Y cuando vives para probar algo a alguien, estás esclavizado a esa persona. Cada éxito de Eduardo era en realidad una forma de dar poder a su papá.
Cada logro era alimentado por la ira, por el resentimiento, por el rencor. Mientras Eduardo prosperó, esa dinámica funcionó de forma perversa. La ira de su papá era el combustible que lo impulsaba. Pero cuando las cosas comenzaron a ir mal, Eduardo no tenía recursos internos para lidiar, porque él nunca había construido nada genuino. Todo era reacción a su papá. Florence le dijo a Eduardo que él necesitaba perdonar a su papá. Eduardo se negó vehementemente. ¿Perdonar a ese monstruo? ¡Jamás! Florence entonces hizo una pregunta que silenció a Eduardo. Ella preguntó quién estaba sufriendo más con ese rencor. ¿Su papá? Que probablemente ni pensaba en Eduardo. ¿O Eduardo, que pasaba cada día cargando ese peso? El rencor no lastima a quien te lastimó. El rencor te lastima a ti. Es como beber veneno esperando que la otra persona muera. Eduardo practicó la ceremonia del perdón al anochecer por 40 días. No 7 días, porque la herida era muy profunda. 40 días de trabajo intenso. 40 noches enfrentando los demonios del pasado. En las primeras semanas, fue brutal. Memorias que Eduardo había enterrado hacía décadas salieron a la superficie. Él revivió golpes, humillaciones, momentos de terror absoluto. Algunas noches él se despertaba sudando, llorando, temblando. Pero Florence lo animó a continuar. Dijo que la cura profunda exige pasar por el dolor. No existe atajo. La única salida es a través. Alrededor del 20º día, algo comenzó a cambiar. Eduardo comenzó a tener memorias diferentes. Memorias de su papá también siendo humillado por su propio papá. Historias que él había escuchado sobre la infancia terrible que su papá tuvo. El ciclo de violencia que venía de generaciones. Eduardo percibió que su papá no era un monstruo. Era un hombre destruido que destruyó a otros porque no sabía hacer diferente. Eso no disculpaba nada, pero explicaba. Y explicar es el inicio de perdonar. En el 40º día, Eduardo consiguió hacer algo que nunca imaginó posible. Él consiguió sentir compasión por su papá. No amor, no nostalgia, no deseo de reconciliación. Apenas compasión por un ser humano que tuvo una vida miserable y esparció esa miseria para otros. Y en el momento en que Eduardo sintió esa compasión, la cuerda se rompió. Décadas de conexión tóxica fueron cortadas en un instante. Eduardo sintió físicamente como si cadenas hubieran caído de sus muñecas. En los meses siguientes, la vida de Eduardo se reconstruyó de forma que él no conseguía explicar. Un antiguo socio de negocios entró en contacto proponiendo una sociedad. El matrimonio, que parecía muerto, encontró una nueva vida. La salud comenzó a mejorar sin ninguna intervención médica nueva. Eduardo le dijo a Florence que era como si él hubiera vivido 40 años con un freno de mano puesto. Cuando finalmente soltó el freno, todo comenzó a fluir naturalmente. Florence documentó casos como el de Eduardo repetidamente, y el patrón era siempre el mismo. Cuanto más profunda la herida, más tiempo el ritual tomaba. Pero los resultados eran proporcionales al trabajo invertido. Ahora, existe algo que Florence descubrió que torna el perdón antes de dormir especialmente poderoso. Y si tú no entiendes eso, puedes hacer el ritual de forma mecánica sin obtener los resultados. El sueño es un portal. Cuando duermes, tu subconsciente asume el control. La mente consciente, con todas sus defensas y resistencias, va a descansar y el subconsciente queda libre para procesar, reorganizar, curar. Lo que haces en los últimos minutos antes de dormir es como darle instrucciones a tu subconsciente. Es como programar una computadora
que va a estar trabajando toda la noche. Si programas miedo, preocupación, resentimiento, eso es lo que se va a procesar. Si programas perdón, liberación, sanación, eso es lo que va a pasar. Florence Scovel Shinn explicaba que muchas personas sabotean sus manifestaciones justo antes de dormir. Se van a la cama repasando problemas, preocupándose por el día siguiente, rumiando viejas heridas, y luego esperan despertar renovadas. Imposible. La ceremonia del perdón al anochecer invierte esa dinámica. En vez de alimentar el subconsciente con negatividad, lo alimentas con sanación. En vez de reforzar conexiones tóxicas, las disuelves. En vez de despertar cargando el peso del día anterior, despiertas más ligero, como si te hubieras quitado un gran peso de encima. Y existe otro aspecto que Florence Scovel Shinn consideraba crucial: el estado entre despierto y dormido, lo que ella llamaba el estado crepuscular. Es cuando el subconsciente está más receptivo. Las sugerencias dadas en ese momento tienen un poder multiplicado. Es como si la energía se concentrara en ese preciso instante. Por eso la ceremonia se hace acostado, en la cama, con las luces apagadas, en los momentos finales antes de adormecerte. No es un ejercicio para hacer sentado en la sala y después ir a dormir. Es para ser hecho en el exacto momento de transición entre vigilia y sueño, justo cuando sientes que te estás dejando ir. Muchos alumnos de Florence Scovel Shinn relataban que se adormecían durante la ceremonia, cerraban los ojos para visualizar a la persona, y cuando se daban cuenta, ya era de mañana. Florence Scovel Shinn decía que eso no era problema. De hecho, era señal de que la ceremonia estaba funcionando. Muy bien. El subconsciente había asumido el control y continuado el trabajo durante el sueño. Pero Florence Scovel Shinn también alertaba sobre un error común que las personas cometían: el error de intentar perdonar demasiado rápido. El perdón no es una decisión instantánea. El perdón es un proceso. Como cuando se hace un buen mole. Requiere tiempo y paciencia. Cuando intentas forzar el perdón antes de estar listo, creas solo una máscara. Dices que perdonaste, pero el rencor continúa allí abajo, haciendo su trabajo destructivo, como una mala hierba que sigue creciendo aunque la cortes. La ceremonia del perdón al anochecer respeta el tiempo del proceso. No necesitas perdonar en la primera noche, ni en la segunda, ni en la tercera. Vas haciendo la ceremonia, noche tras noche, y el perdón va sucediendo naturalmente. Cada noche una capa es removida. Cada noche te acercas más a la liberación verdadera, como pelando una cebolla hasta llegar al corazón. Algunas personas tardan 7 días, otras tardan 21, otras tardan 40. Florence Scovel Shinn incluso atendió casos que necesitaron de 90 días de ceremonia para disolver rencores muy antiguos y profundos, como raíces que llevan años aferradas a la tierra. Lo importante no es la velocidad, lo importante es la consistencia. Hacer la ceremonia todas las noches, sin faltar, hasta sentir que la liberación ha sucedido. Vas a saber cuándo sucedió porque vas a conseguir pensar en la persona sin ninguna reacción emocional negativa. Va a ser como pensar en un extraño o en un personaje de una telenovela. Ahora necesito contarte sobre el tipo más difícil de perdón que existe. Un tipo que Florence Scovel Shinn consideraba el más importante de todos y que la mayoría de las personas nunca hace: el perdón a uno mismo. Florence Scovel Shinn descubrió que muchas personas cargaban rencores contra sí mismas que eran aún más destructivos que rencores contra otros. Ira por errores cometidos, vergüenza por malas decisiones,
culpa por oportunidades perdidas. Esas personas se castigaban constantemente, no conscientemente, pero en niveles profundos. Estaban siempre saboteándose, impidiéndose prosperar porque creían que no lo merecían, bloqueando la felicidad porque creían que no tenían derecho. Como si vivieran con la sombra del pecado original. La ceremonia del perdón al anochecer podía ser adaptada para el autoperdón. En vez de visualizar a otra persona, visualizas a ti mismo, a veces a la versión más joven de ti, aquella que cometió el error, aquella que hizo la elección equivocada, aquella que no consigues perdonar. Florence Scovel Shinn atendió a una mujer llamada Consuelo, que cargaba una culpa devastadora. Cuando joven, Consuelo había tomado algunas decisiones de las cuales se arrepentía profundamente. Décadas habían pasado, pero Consuelo nunca se perdonó, y esa culpa se manifestaba en todas las áreas de su vida. Consuelo no conseguía mantener relaciones. En el fondo, creía que no merecía amor. Consuelo no conseguía prosperar financieramente. En el fondo, creía que no merecía abundancia. Consuelo vivía en un estado constante de autopunición disfrazada, como si estuviera pagando una condena perpetua. Florence Scovel Shinn enseñó a Consuelo a hacer la ceremonia del perdón al anochecer consigo misma. Visualizar a la joven Consuelo, asustada, presionada, sin opciones, no para juzgar, sino para entender, para tener compasión, para finalmente decir las palabras que necesitaban ser dichas. Te perdono, te libero, me libero. Consuelo practicó la ceremonia por 40 días, y lo que pasó fue una transformación que ella describió como renacer. La culpa que cargaba hacía décadas simplemente se disolvió, y con ella, los bloqueos que mantenían a Consuelo presa a una vida de punición. Fue como quitarse un velo de los ojos. Florence Scovel Shinn decía que el autoperdón era el perdón más importante porque afectaba todo. Puedes perdonar a todo el mundo, pero si no te perdonas a ti mismo, aún estás cargando el ancla más pesada. Acabas de recibir un conocimiento que Florence Scovel Shinn consideraba fundamental para cualquier trabajo espiritual. Un conocimiento que ella insistía en enseñar antes de cualquier técnica de manifestación. Porque de nada adianta aprender los decretos más poderosos si estás cargando rencores que bloquean todo. De nada adianta visualizar abundancia si en el fondo crees que no lo mereces. De nada adianta afirmar prosperidad si existe una parte de ti que aún está amarrada al pasado. Es como intentar construir una casa sobre cimientos podridos. El perdón es la limpieza que precede a la construcción. Es el vaciamiento que precede al llenado. Es la muerte que precede al renacimiento. Es la resurrección. Si este conocimiento sobre la ceremonia del perdón al anochecer tocó algo en ti, si sentiste que existe alguien que necesitas perdonar, o si reconociste que necesitas perdonarte, existe una forma de honrar ese momento. Allí abajo vas a encontrar el botón de Super Gracias. Es una forma de decir que este conocimiento tiene valor para ti, que quieres que más personas tengan acceso a estas enseñanzas de Florence Scovel Shinn. Florence Scovel Shinn enseñó que la energía necesita circular, como el agua de un río. Cuando recibes algo valioso y reconoces ese valor, abres canales para recibir aún más. Agradecer es atraer. Segurar bloquea. Circular multiplica. El supergracias no es solo una contribución financiera. Es tú practicando la ley de la circulación que Florence Scovel Shinn enseñó. Es tú diciéndole al universo que reconoces sabiduría cuando la encuentras. Es una semilla que estás plantando para una cosecha abundante.
Ahora déjame darte las instrucciones finales para comenzar la ceremonia del perdón al anochecer, hoy mismo. Primero, identifica a la persona. Puede ser la primera que vino a tu mente mientras veías este video. Puede ser alguien que crees que ya perdonaste, pero que aún causa alguna reacción cuando piensas. Puede ser tú mismo. Segundo, comprométete con al menos 7 noches consecutivas. No faltes días. La consistencia es esencial para que el proceso funcione. Si el rencor es muy profundo, extiéndelo a 21 o 40 días. Recuerda que el perdón es un proceso. Tercero, haz la ceremonia en la cama, con las luces apagadas, en los momentos finales antes de dormir. Visualiza a la persona o a ti mismo y di las palabras de perdón. Siente la liberación, permítete sanar y confía en el poder de la ceremonia del perdón al anochecer. No lo hagas sentado en la sala, no lo hagas durante el día. El estado crepuscular entre la vigilia y el sueño es cuando la ceremonia del perdón al anochecer tiene máximo poder. Cuarto, sigue los 7 pasos, al pie de la letra. Convocación, permiso, expresión, comprensión, declaración, bendición, liberación. No te saltes ninguna etapa. Cada una tiene su función específica. Recuérdalo. Quinto, no fuerces el perdón. Déjalo fluir. Permite que suceda naturalmente. Habrá noches en las que sientas coraje. Otras, tristeza. Otras más, un vacío inmenso. Todas esas experiencias son parte integral del proceso. Acéptalas con amor. Sexto, ten siempre un cuaderno junto a tu cama. Si te despiertas en medio de la noche con revelaciones, sueños o recuerdos, apúntalo todo. Esas son las señales, los mensajes que tu subconsciente te envía mientras procesa la sanación. Escúchalo atentamente. Séptimo, ten fe, una devoción inquebrantable en el proceso. Aunque en las primeras noches te parezca que nada está sucediendo, continúa. La sanación está ocurriendo en niveles que no percibes conscientemente. Confía en la magia que está por venir. Florence Scovel Shinn dedicó décadas de su vida a ayudar a las personas a liberarse de las heridas del pasado que las mantenían atadas. Y siempre decía que el perdón era la llave maestra. La llave maestra. La llave que abre todas las demás puertas. La llave que la mayoría de la gente nunca usa, porque cree erróneamente que perdonar es hacerle un favor a quien le causó daño. Pero ahora, tú sabes la verdad. Perdonar es liberarte a ti mismo. Perdonar es cortar las cadenas que te atan. Perdonar es recuperar tu energía vital. Perdonar es desbloquear tu capacidad de manifestación. Es recuperar tu poder. Ahora, en la sección de comentarios, quiero pedirte que hagas algo muy importante. Escribe el número. Solo el número de personas que has identificado que necesitas perdonar. Puede ser 1, pueden ser 5, pueden ser 10, las que sean. No necesitas decir quiénes son, solo el número. Ese número representa las anclas que estás cargando. Cada una de esas personas está conectada a ti por una cuerda invisible y cada una de ellas está drenando tu energía. Es hora de liberarte de esas cargas. Y si también has identificado que necesitas perdonarte a ti mismo, escribe yo también. Esa es el ancla más pesada de todas. Es la que más duele. Cuando escribes ese número en los comentarios, estás haciendo un reconocimiento público. Y Florence Scovel Shinn nos enseñó que el reconocimiento es el primer paso hacia la sanación. No puedes curar lo que no reconoces que existe. A partir de hoy, tú tienes una elección. Puedes seguir cargando tus anclas. Puedes seguir conectado a personas que te lastimaron,
Puedes seguir atado al pasado. Puedes seguir viviendo en la sombra. O puedes comenzar la ceremonia del perdón al anochecer. Puedes cortar esas cuerdas que te aprisionan. Puedes recuperar tu energía. Puedes finalmente liberar tu capacidad de manifestar la vida que deseas, la vida que mereces. Florence Scovel Shinn decía que la mayoría de las personas viven con el freno de mano puesto. Gastan una energía enorme intentando avanzar, sin darse cuenta de que se están saboteando a sí mismas. Se están deteniendo. El perdón es soltar ese freno de mano. Es desatarte. Y cuando finalmente lo sueltas, todo cambia. Todo. 7 noches, 7 pasos. Liberación completa. Está consumado. Que así sea.